El aire de la madrugada mexicana llevaba el aroma de gardenias y el eco distante de una guitarra cuando María Luisa Sánchez vio a su hijo Pedro por última vez con vida. No sabía que esas palabras susurradas al oído, esa promesa arrancada entre lágrimas en el umbral de su casa humilde en Guamúchil, lo acompañarían hasta el momento final de su existencia, convirtiéndose en el secreto más guardado del ídolo de México. La historia comenzó una noche de diciembre de 1956, cuando Pedro Infante regresó a su pueblo natal después de meses de filmación. Su madre lo esperaba en el pórtico, como había hecho desde que era niño, pero esta vez algo era diferente. Sus ojos, normalmente llenos de orgullo maternal, reflejaban una preocupación que cortaba el aire como navaja. «Pedrito», le dijo con voz quebrada, usando el diminutivo que reservaba solo para los momentos más íntimos, «tengo que contarte algo que me está matando por dentro». Pedro dejó su equipaje en el suelo empolvado. Había interpretado a cientos de personajes, había cantado las canciones más hermosas del repertorio mexicano, había conquistado corazones en todo el continente, pero nada lo había preparado para la expresión en el rostro de su madre esa noche. Era como si hubiera envejecido años en los meses que él había estado ausente. María Luisa lo condujo al interior de la casa, esa misma casa donde había nacido, donde había dado sus primeros pasos, donde había cantado sus primeras canciones mientras ella lavaba la ropa en el patio. Las paredes de adobe guardaban décadas de recuerdos, pero esa noche parecían susurrar algo diferente, algo que helaba la sangre. «Tu hermano Ángel», comenzó a decir, y Pedro sintió que el mundo se detenía. «Está metido en problemas, mijo. Problemas grandes». La historia se desenredó lentamente, como una madeja de dolor que había estado enredándose durante meses. Ángel, el hermano menor de Pedro, había caído en las garras de un grupo de contrabandistas que operaba en la frontera. No era solo que debiera dinero, había cometido errores que podrían costarle la vida, y por extensión, poner en peligro a toda la familia. «Me vinieron a buscar hace 3 semanas», continuó María Luisa, y su voz temblaba como hoja en temporal. «Dijeron que si Ángel no aparece con lo que debe, van a venir por nosotros. Por ti, Pedro. Saben quién eres, saben lo que vales». Pedro sintió que algo se rompía en su interior. Durante años había construido su carrera sobre la imagen del héroe noble, del hombre que siempre hace lo correcto, que protege a los indefensos y defiende el honor. Pero ahora, enfrentado con la realidad cruda de la amenaza contra su familia, todas esas canciones sobre la valentía y el honor sonaban huecas como cáscaras vacías. «¿Cuánto deben?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería simple. «No es solo dinero, mijo. Es que Ángel vio cosas que no debía ver. Sabe nombres, lugares. Estos hombres no van a estar tranquilos mientras él ande suelto». La promesa nació en ese momento, en esa cocina humilde iluminada por una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pedro tomó las manos arrugadas de su madre, esas manos que lo habían cuidado cuando era niño, que habían aplaudido sus primeros éxitos, que habían limpiado sus lágrimas cuando el mundo se ponía demasiado pesado. «Te prometo, mamá», le dijo con una intensidad que hizo que ella lo mirara directamente a los ojos, «que nunca, mientras yo viva, nadie va a lastimar a esta familia. Nunca voy a dejar que algo malo nos pase por culpa de mi ausencia o mi negligencia». María Luisa apretó sus manos y asintió, pero en sus ojos brillaba algo que Pedro no había visto nunca antes: miedo. Miedo real, visceral, del tipo que te hace despertar en medio de la noche con el corazón acelerado. «Pero Pedro», susurró, «estos hombres no son como los villanos de tus películas. No van a cambiar de opinión porque les cantes una canción bonita o porque seas famoso. Son peligrosos de verdad». Lo que sucedió en los meses siguientes cambió para siempre la vida de Pedro Infante. Por fuera, seguía siendo el mismo ídolo carismático que cautivaba multitudes. Filmó Tizoc, una de sus películas más exitosas. Cantó en el Teatro Lírico, en el Palacio de Bellas Artes. Sonreía para las cámaras, firmaba autógrafos, vivía la vida pública que todos esperaban de él. Pero por dentro, una parte de él estaba constantemente alerta, constantemente preocupado. Había contratado discretamente a un hombre de confianza para que protegiera a su madre. Había enviado dinero, mucho dinero,
para intentar resolver la situación de Ángel. Había usado sus contactos en el gobierno y en la industria del entretenimiento para presionar a las personas correctas. Sin embargo, el problema era más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Los contrabandistas no eran simples delincuentes locales, formaban parte de una red que se extendía desde Sinaloa hasta Estados Unidos, con conexiones que llegaban hasta las más altas esferas del poder. Ángel había sido testigo de un asesinato, había escuchado nombres que no debía conocer, había visto rostros que preferían permanecer en las sombras. Una tarde de marzo de 1957, mientras Pedro ensayaba para un concierto en el Palacio de los Deportes, recibió una llamada que le heló la sangre. Era el hombre que había contratado para proteger a su madre. Señor Infante, la voz sonaba tensa, controlada, necesito que venga inmediatamente a Guamúchil. Su madre está bien, pero la situación se ha complicado. Pedro canceló todo y tomó el primer vuelo disponible. Durante el viaje, las imágenes se agolparon en su mente como fotografías en un álbum familiar que se volvían cada vez más borrosas y amenazantes. Recordó la primera vez que había visto a su madre llorar, cuando su padre los abandonó. Recordó la noche en que ella trabajó hasta el amanecer cosiendo para comprarle su primera guitarra. Recordó sus ojos llenos de orgullo la primera vez que lo vio actuar en el cine. Al llegar a Guamúchil, encontró a María Luisa sentada en la misma silla donde había estado aquella noche de diciembre, pero ahora parecía más pequeña, más frágil, como si el peso de los meses hubiera comprimido su espíritu. Vinieron anoche, le dijo sin preámbulos. No entraron a la casa, pero dejaron un mensaje. Pedro sintió que la ira crecía en su pecho como fuego avivado por el viento. ¿Qué tipo de mensaje? Dijeron que saben dónde vives en la Ciudad de México. Conocen tu horario, conocen tus rutinas. Dijeron que si no entrego a Ángel antes del día 15, van a ir por ti directamente. Era el día 12. Esa noche, Pedro no durmió. Caminó por el pueblo donde había crecido, por las calles empolvadas donde había corrido de niño, donde había aprendido a tocar la guitarra, donde había soñado con conquistar el mundo. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada casa tenía una historia, cada rostro que se asomaba tímidamente por las ventanas era parte del tejido de su vida. Pero ahora todo eso estaba amenazado por fuerzas que no podía controlar, por decisiones que no había tomado, por un hermano cuyo paradero desconocía y cuyas acciones habían puesto en peligro todo lo que él valoraba. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Se dirigió al teléfono más cercano y realizó una serie de llamadas que habrían sorprendido a quienes lo conocían solo como el simpático actor y cantante. Habló con políticos, con empresarios, con personas cuyas vidas se movían en los márgenes de la legalidad pero que le debían favores o respetaban su influencia. No estaba pidiendo que resolvieran su problema con violencia, estaba construyendo una red de protección que fuera más poderosa que la amenaza que enfrentaba. Estaba usando su fama, su riqueza, sus conexiones, no para obtener mejores papeles o contratos más lucrativos, sino para cumplir la promesa que le había hecho a su madre. Durante 2 días, Pedro se movió como un hombre poseído. Viajó a Culiacán, a Mazatlán, a lugares cuyo nombre nunca aparecería en las biografías oficiales. Se reunió con hombres cuyas conversaciones nunca fueron registradas, cuyos acuerdos se sellaron solo con apretones de manos y miradas que decían más que cualquier contrato. El día 15 llegó y pasó sin incidentes. Los contrabandistas no aparecieron por la casa de María Luisa. No hubo amenazas adicionales. El silencio se extendió como una manta de tranquilidad sobre Guamúchil, pero Pedro sabía que era una calma engañosa. Una semana después, recibió una llamada inesperada. Era Ángel. Su hermano había aparecido finalmente, no en Sinaloa, sino en Los Ángeles, donde había estado escondido durante meses, trabajando en empleos menores y viviendo con el terror constante de ser descubierto. Pedro, la voz de Ángel sonaba diferente, más madura, marcada por el miedo y la culpa, sé que todo esto es mi culpa. Sé que puse a mamá en peligro, que te puse a ti en peligro. ¿Dónde estás exactamente? Pedro necesitaba saber todos los detalles. En East Los Ángeles. Trabajo en una fábrica, duermo en un cuarto que comparto con otros 3 tipos. No es vida, pero al menos no estoy poniendo a nadie más en riesgo.
Pedro cerró los ojos y sintió un alivio que le llegaba hasta los huesos. Su hermano estaba vivo, estaba seguro, estaba lejos de los problemas que había causado. Pero también entendió que la situación no estaba completamente resuelta. Ángel, necesito que me escuches con mucha atención, le dijo. No puedes regresar a México. No por ahora, tal vez no nunca. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que Ángel respondiera con voz quebrada, entiendo. Pero eso significa que no voy a ver a mamá otra vez, ¿verdad? Pedro sintió que algo se desgarraba en su pecho. La promesa que le había hecho a su madre incluía proteger a toda la familia, pero ahora se daba cuenta de que cumplirla significaba que la familia nunca más estaría completa. Ángel tendría que vivir en el exilio permanente, y María Luisa tendría que vivir con el dolor de saber que su hijo menor estaba vivo pero inalcanzable. Voy a mandarle dinero regularmente, le aseguró Pedro. Y voy a encontrar la manera de que ustedes puedan hablar por teléfono de vez en cuando, de manera segura. Pero tienes razón. No puedes volver. Esa noche, Pedro regresó a la casa de su madre y le contó todo. María Luisa lloró, pero no del tipo de llanto desgarrado que había estado cargando durante meses. Era un llanto de liberación, mezclado con dolor pero también con una extraña sensación de paz. Al menos está vivo, murmuró mientras Pedro la abrazaba. Al menos está seguro. Y va a seguir estando seguro, le prometió Pedro por segunda vez. Siempre. Los meses siguientes trajeron una normalidad aparente. Pedro regresó a su carrera con renovada intensidad, como si quisiera compensar el tiempo y la energía emocional que había invertido en resolver la crisis familiar. Filmó Escuela de Vagabundos, participó en programas de radio, realizó giras por todo el país. Pero quienes lo conocían bien notaron cambios sutiles. Era más cuidadoso con su seguridad personal. Había contratado guardaespaldas discretos. Sus horarios eran menos predecibles. Y visitaba a su madre con más frecuencia, como si cada encuentro fuera precioso porque sabía que las amenazas, aunque controladas, nunca desaparecían completamente. María Luisa, por su parte, parecía haber encontrado una nueva fortaleza. La crisis había revelado aspectos de su hijo que la llenaban de orgullo, su capacidad para tomar decisiones difíciles, su lealtad inquebrantable, su disposición a sacrificar su propia comodidad por la seguridad de la familia. Siempre supe que eras especial, le dijo una tarde mientras compartían café en el patio de la casa. Pero no sabía que eras tan valiente en la vida real como en las películas. Pedro sonrió, pero era una sonrisa melancólica. A veces me pregunto si vale la pena, mamá. Toda esta fama, todo este éxito, si al final lo que realmente importa es estar aquí, contigo, en esta casa donde todo comenzó. No digas eso, mijo. Tu talento es un regalo que tienes que compartir con el mundo. Solo que ahora sabemos que hay cosas más importantes que cualquier película o cualquier canción. Era abril de 1957 cuando Pedro comenzó a tener los sueños. Al principio eran vagos, imágenes fragmentadas que no lograba recordar completamente al despertar. Pero gradualmente se volvieron más vívidos, más específicos. Soñaba que volaba, que miraba hacia abajo y veía a su madre esperándolo en el pórtico de la casa, pero no podía descender, no podía llegar hasta ella. No le contó a nadie sobre los sueños. Era supersticioso, como la mayoría de los artistas, y temía que hablar de ellos pudiera convertirlos en realidad. Pero una parte de él comenzó a sentir una urgencia que no podía explicar, una necesidad de asegurarse de que todos los cabos sueltos de su vida estuvieran atados. Una noche de abril, llamó a Ángel desde su casa en la Ciudad de México. Su hermano sonaba mejor, más estable, como si hubiera encontrado cierta paz en su nueva vida en Los Ángeles. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, le preguntó Ángel durante esa llamada. El olor de las tortillas de mamá por la mañana. Aquí puedo comprar tortillas mexicanas, pero no huelen igual, no saben igual. Pedro sonrió, aunque su hermano no podía verlo. Cuando todo esto termine, cuando sea seguro, vas a volver y mamá te va a hacer todas las tortillas que quieras. ¿Tú crees que algún día sea seguro? Era una pregunta que Pedro se había hecho muchas veces,
pero nunca había tenido una respuesta honesta. No lo sé, hermano. Pero mientras tanto, tenemos que vivir la vida que tenemos, no la que querríamos tener. El 15 de abril de 1957, Pedro tomó la decisión de volar a Mérida para una presentación especial. No era un vuelo que tuviera que hacer, podría haber cancelado fácilmente, podría haber enviado a alguien más. Pero algo lo impulsaba a ir, una sensación de que necesitaba cumplir con todos sus compromisos, dejar todas las cuentas saldadas. La noche antes del vuelo, llamó a su madre. Era una conversación que más tarde ella recordaría con una claridad dolorosa, cada palabra grabada en su memoria como si hubiera sido cincelada en piedra. Mamá, solo quería decirte que te amo, le dijo, y había algo en su voz que hizo que María Luisa prestara atención especial. Y yo a ti, mijo. ¿Todo está bien? Suenas diferente. Todo está bien. Solo quería que supieras que la promesa que te hice sigue en pie. Siempre va a estar en pie, pase lo que pase. ¿Por qué me dices eso, Pedro? Me estás asustando. No hay nada que te deba asustar, mamá. Solo quiero que sepas que si alguna vez no estoy cerca para cuidarte, ya dejé todo arreglado. Tienes dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Ángel va a seguir recibiendo ayuda. Y hay gente que sabe que ustedes están bajo mi protección. María Luisa sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Pedro, ven a verme antes de irte a Mérida. Ven ahora. No puedo, mamá. El vuelo sale muy temprano y tengo cosas que hacer aquí. Pero te prometo que cuando regrese, vamos a pasar una semana entera juntos. Vamos a ir a todos los lugares donde íbamos cuando yo era niño. Esa fue la última vez que María Luisa Sánchez escuchó la voz de su hijo. El accidente ocurrió el 15 de abril de 1957, cerca de Mérida. El avión en el que viajaba Pedro Infante se estrelló durante el aterrizaje, matando a todos los ocupantes. Las noticias llegaron a Guamúchil como ondas de choque, transformando un día normal en una pesadilla de la cual María Luisa nunca despertaría completamente. Pero mientras México lloraba la pérdida de su ídolo máximo, mientras las multitudes se congregaban para despedirlo, mientras los periódicos dedicaban páginas enteras a su legado artístico, María Luisa vivía un duelo diferente, más privado, más complejo. Durante los días siguientes al funeral, comenzaron a llegar las visitas. No solo los familiares y amigos que venían a dar el pésame, sino hombres que ella no conocía, hombres que hablaban en voz baja y que le aseguraban que las disposiciones que había hecho Pedro seguían en vigencia. Su hijo era un hombre de palabra, le dijo uno de ellos, un señor mayor vestido con traje oscuro que había llegado desde Culiacán. Y nosotros también somos gente de palabra. La promesa que él le hizo se va a cumplir mientras nosotros vivamos. María Luisa entendió entonces la verdadera dimensión de lo que había hecho su hijo. No solo había resuelto el problema inmediato con los contrabandistas, había construido una red de protección que sobreviviría a su propia muerte. Había usado su influencia, su dinero, su carisma, para asegurarse de que la promesa hecha en esa cocina humilde fuera eterna. Los años que siguieron confirmaron la efectividad de las disposiciones de Pedro. María Luisa vivió cómodamente, sin preocupaciones económicas, rodeada de un respeto que trascendía la simple admiración por ser la madre de una estrella. Ángel continuó recibiendo ayuda desde Los Ángeles y aunque nunca pudo regresar a México, pudo mantenerse en contacto regular con su madre a través de canales seguros. Pero tal vez el aspecto más extraordinario de la promesa de Pedro fue descubierto años después, cuando María Luisa ya era una anciana y comenzó a recibir visitas de personas que habían conocido a su hijo en circunstancias que ella desconocía por completo. Un hombre llamado Rodolfo, que trabajaba en los muelles de Mazatlán, le contó que Pedro había pagado discretamente la educación de sus 3 hijos después de que Rodolfo le proporcionara información crucial sobre el paradero de los contrabandistas. Una mujer de Culiacán le reveló que Pedro había comprado la casa donde ella vivía con sus nietos, después de que su esposo fuera amenazado por proporcionar refugio temporal a Ángel. María Luisa se dio cuenta de que su hijo había tejido una red de lealtades que se extendía por todo el noroeste de México, una red basada no en el miedo o la coerción, sino en la gratitud genuina y el respeto mutuo.
Había convertido la protección de su familia en una especie de pacto social que involucraba a decenas de personas que habían recibido su ayuda de una forma u otra. La promesa que le hice a mi madre no era solo sobre dinero o seguridad, le había dicho Pedro a Rodolfo durante uno de sus encuentros secretos. Era sobre dignidad. Se trataba de asegurarme de que mi familia pudiera vivir con la cabeza en alto, sin miedo, sin deberle nada a nadie que no fuera digno de respeto. Cuando María Luisa murió en 1971, su funeral fue notable no solo por la presencia de figuras famosas del mundo del espectáculo, sino por la cantidad de gente común que llegó desde lugares remotos para despedirla. Eran personas que nunca habían conocido personalmente a Pedro Infante, pero que habían sido tocadas indirectamente por la red de protección y generosidad que él había establecido. El abogado que manejaba los asuntos de la familia reveló entonces algunos detalles que ni siquiera María Luisa había conocido completamente. Pedro había establecido un fondo que seguiría funcionando durante décadas después de su muerte, proporcionando becas de estudio, ayuda médica y apoyo económico a familias de toda la región. Había comprado propiedades que serían transferidas gradualmente a personas que las necesitaran. Había creado, en esencia, una fundación informal que operaría en perpetuidad. Su hijo entendía algo que muy pocas personas entienden, le explicó el abogado a los familiares reunidos después del funeral. Entendía que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que hace circular. La promesa que le hizo a su madre se convirtió en una promesa hecha a una comunidad entera. Ángel finalmente pudo regresar a México en 1973, 2 años después de la muerte de su madre. Los peligros que lo habían obligado al exilio habían desaparecido con el paso del tiempo y los cambios generacionales en las organizaciones criminales que una vez lo amenazaron. Regresó como un hombre transformado, marcado por años de exilio pero también fortalecido por la comprensión de que su hermano había sacrificado mucho para mantenerlo vivo. Visitó la tumba de María Luisa y la de Pedro, que estaban una al lado de la otra en el panteón de Guamúchil. En la lápida de Pedro había una inscripción simple que él mismo había elegido: cumplí mi palabra. Pero Ángel sabía que esas 3 palabras contenían una historia mucho más compleja y profunda de lo que cualquier admirador o biógrafo podría imaginar. Tu promesa sigue viva, hermano, murmuró Ángel esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban el pueblo. Cada día veo la evidencia de lo que construiste. No solo para mamá, no solo para mí, sino para toda esta gente que ni siquiera sabía que necesitaba tu ayuda. La historia completa de la promesa de Pedro Infante nunca se ha contado públicamente en todos sus detalles. Muchos de los hombres que participaron en la red de protección que él estableció han muerto llevándose sus secretos. Los documentos legales que detallan las disposiciones financieras permanecen sellados en archivos privados. Los testimonios de las familias beneficiadas se han transmitido oralmente, como leyendas que se susurran de generación en generación. Pero la evidencia de esa promesa sigue visible para quienes saben dónde buscar. En Guamúchil, en Culiacán, en Mazatlán, hay familias que han prosperado gracias a oportunidades que aparecieron misteriosamente en momentos cruciales. Hay jóvenes que han podido estudiar carreras universitarias con becas que nunca supieron de dónde venían. Hay ancianos que han recibido atención médica pagada por fondos cuyo origen desconocen. Todo eso es el legado tangible de una promesa hecha por un hijo a su madre en una noche de diciembre de 1956, una promesa que se cumplió no solo hasta el último aliento de Pedro Infante, sino mucho más allá, extendiéndose como ondas en un estanque hasta tocar vidas que él nunca conoció pero que de alguna manera presintió que necesitarían su ayuda. En el mundo del espectáculo, Pedro Infante es recordado por sus películas, sus canciones, su carisma. Pero en una región del noroeste de México, en pueblos donde su nombre se pronuncia con un respeto que trasciende la admiración artística, es recordado por algo más profundo, por haber entendido que la verdadera grandeza no se mide en aplausos o taquillas, sino en la capacidad de transformar el amor filial en un acto de justicia social que trasciende la muerte misma. La promesa secreta de Pedro Infante a su madre no fue solo una expresión de amor familiar, fue un testimonio de que es posible usar la fama y la fortuna para crear algo duradero y genuinamente transformador.
Y aunque los detalles específicos de cómo cumplió esa promesa permanezcan en gran parte en el misterio, el impacto de sus acciones sigue resonando décadas después, recordándonos que las decisiones más importantes a menudo son las que nadie ve, las que se toman en la oscuridad de una cocina humilde, iluminada solo por el amor incondicional entre una madre y su hijo.